Buenas noches, estamos en Radio Cómplices y bueno, vamos a ver si está por aquí Tomás. Tomás, buenas noches. Hola, buenas noches, Fernando. Bueno, buenas noches, oyente. Bueno, pues encantado de escucharte. Sabemos que has tenido unas vacaciones, nos dijiste la otra vez, y que ya mismo coges vacaciones. Sí, las voy a coger para septiembre, si puede ser. Lo digo porque hemos estado hablando de un tema de lo mal que está el mundo, que no es el tema de hoy, pero digo, después de hablar, digo, ¿cómo serán las vacaciones? Sí. Te vas a comer la cabeza que no veas. No, bueno, vamos a hablar del tema ese antes de que me vaya de vacaciones. A ver si es posible y me deja un lugarcico y le damos un toque al tema del planeta. De acuerdo. Bueno, vamos a ver, empieza. ¿Qué es lo que hablamos hoy? Bueno, vamos a ver, hoy vamos a hablar de la modernidad, de una periodicidad del tiempo, y vamos a desarrollarlo primero empezando de... A ver, ¿se ha ido la voz o...? ¿Sí? ¿Se me oye, Fernando? ¿Fernando? Tomás, ¿tú me oyes a mí? Sí, perfectamente. Sí. Ah, vale. Ahora, es que se había ido la voz, perdona. Empieza de nuevo, porque se había ido la voz completamente. Venga, de acuerdo, no hay problema. Bueno, que vamos a hablar de la modernidad. Vamos a hacer una crítica social, vamos a ver una transición histórica, cómo ha evolucionado a través del tiempo el concepto del pensamiento, del arte, de la cultura, hasta nuestros días, hasta la posmodernidad y la modernidad tardía, que es la que estamos actualmente. Bueno, pues para empezar, me gustaría situar la modernidad en un contexto de periodización histórica. Es decir, vamos a ver desde que parte el conocimiento, la existencia del hombre, la aparición del hombre en la prehistoria, hasta la edad antigua, 5.000 años antes de Cristo, que es lo que ocupa, hasta el 476 la caída del Imperio, en la caída del Imperio Romano. Desde la caída del Imperio Romano en el 476 hasta el descubrimiento de América o la caída de Constantinopla, ahí tenemos la Edad Media. Después, de la Edad Media hasta el 1789 tenemos toda la época que llamamos Era Moderna. Del 1789 en adelante es lo que solemos llamar la Edad Contemporánea, que es la que nos lleva actualmente. Esa Edad Contemporánea la vamos a dividir en dos partes, una la posmodernidad y otra la modernidad tardía, que es la que estamos actualmente. Primero quiero explicar el concepto de modernidad. La palabra moderno nos remite a un vocablo latino, modernos, que a su vez procedente de la palabra modo, que indica lo que sucede ahora, el momento. De ahí la palabra modernidad, que se aplica a esa fecha. Ahora mismo estamos viviendo una época que yo la llamo antropoceno, que es la época del hombre, la que nos toca vivir porque somos conscientes de nuestra historicidad. En este antropoceno, que es la parte del planeta que estamos ocupando, de la era planetaria que estamos ocupando, vamos a dividirla para su estudio en dos funciones. Una función descriptiva, que nos va a describir una etapa, y una función normativa, que nos va a marcar un estilo y una norma. La función descriptiva nos va a dar lugar a dos conceptos diferentes dentro de la era moderna. Uno de los conceptos es el movimiento cultural y otro es el movimiento secular. El movimiento empieza con el Renacimiento. El concepto de la edad moderna no empieza de golpe, empieza poco a poco, la era moderna.
Empieza, de hecho, bajo un punto de vista, en el siglo XIII, en el 800, con el gótico italiano, sigue con el siglo XIV, con el 300, el siglo XV, que es el primer renacimiento del 400. Después tiene diferentes escuelas partiendo de Italia. Hay que tener en cuenta que Italia era uno de los sitios donde más relaciones sociales había por sus ciudades-estados, que tenían un poderío bastante importante. Entonces, la confluencia de saberes estaba ahí enjalzada. Y eso dio lugar a esta serie de escuelas y a esta serie de movimientos. Dio lugar, según la ciudad-estado en la que estuviera, a la toscana, la chinesa, la florentina, la flamenca o la veneciana del siglo XVI. Y de ahí salieron todos los artistas y todos los que llevaron este tipo de movimiento y de pensamiento. Bueno, como he dicho, el Renacimiento parte de esas ideas y del humanismo, de las ideas humanistas que se crean con este concepto. Fruto de las ideas estas se extiende posteriormente a toda Europa. Fue una vuelta a la cultura clásica griega y romana, frente a un dogmatismo de la Iglesia, que es lo que oscureció toda la gana. Con esto se plantea una nueva visión del ser humano y del mundo en todos los campos, desde el arte, la política, la filosofía, la ciencia, la arquitectura. Se sustituye el teocentrismo por el antropocentrismo y surge el espíritu individualista que en la Edad Media había prohibido en todo momento. Su ámbito se limitó a la cultura europea y América. Éramos el mundo conocido y, bueno, en la conquista de América, nuestra cultura nos pasamos a otro continente. Y consecuentemente se puso la descomposición del feudalismo, del poder feudal, y la aparición de la burguesía. La burguesía surge a raíz del burgo, de la asociación del hombre cerca de las ciudades. Y el origen, y consecuentemente, con este individualismo y la aparición de la burguesía, surge posteriormente el origen del capitalismo tras el liberalismo. Como es relevante de estos cambios, quiero decirlo, tenemos la revolución copernicana. La Tierra dejó de ser el centro del universo. Eso fue uno de los grandes debates antropocentristas que Copérnico convirtió en una revolución. La aparición de la imprenta en el siglo XV con Gutenberg, por lo cual el monopolio del saber que lo tenía incluido secretamente la Iglesia, pasa del saber secular al saber secular. Y con lo cual la Iglesia empieza a socializarse. Pero el arte, que es uno de los componentes máximos de expresión, ayuda de expresión, junto a la socialización de la Iglesia y de la idea de Dios, el arte se declara la belleza, la naturaleza, el cuerpo humano. Los cuerpos son antropomorfizados. Se vuelve al concepto de la Grecia clásica, en lo que se hacía culto al cuerpo. De hecho, se antropomorfiza el cuerpo, digámoslo así, en la redundancia. Fruto de todo esto, pues hay un montón de artistas, que son los que hacen cambiar el pensamiento a la vez, con su arte, de todo el concepto y visión del mundo y de Dios, porque Dios sigue estando ahí todavía, así que permanece. Tenemos a Leonardo da Vinci con el nombre de Vitruvio, con el nombre de Vitruvio es curioso, pero de ahí surge un modelo arquitectónico que se extrarradia en esa simetría hacia la construcción, con un nuevo concepto, con una nueva cosmovisión de Dios y del hombre. Miguel Ángel, con la Piedad, David, Michelangelo Buonarroti, Rafael, Botticelli, Tiziano, Caravaggio, Il Bosco, Fray Angelico, Tintoretto, es decir, empieza la expresión máxima del arte y es un cambio revolucionario. Bueno, ahora voy a dar una vuelta de tuerca a todo esto. Vamos a ver si nos enfocamos un poco con respecto a esta historicidad.
Quiero decir que, bajo mi punto de vista, los modernos no inventaron el cambio. Lo que inventó el hombre moderno es resolver el problema del cambio. Porque el cambio ha sido siempre continuo. De hecho, la historia de la vida es un cambio continuo. Y el moderno lo que intenta es resolver el problema de ese cambio. No que surja de pronto y aparezca el cambio. No. Ante este cambio que se propone, había un freno ante el cambio, que es la cultura. Pero lo voy a explicar bien, porque es de doble visión. ¿Qué es la cultura? La cultura ha sido siempre el intento de estabilizar lo inestable. ¿Y aquí qué pasa con la cultura? Se enfrenta a la cultura secular frente a la secular. Entonces, vamos a ver, hay que plantearse cómo tenemos un mundo que está en continuo cambio. Pues el hombre sigue intentando detener el cambio con metáforas. ¿Y cuál es esa metáfora? La metáfora es Dios, que se sigue manteniendo en la era moderna. Consecuencia, pues que hay un nuevo resurgir de las ideas monoteístas en esos momentos nuevos. Bueno, así como la religión y como la metafísica griega la ficción creer que la verdad está en el otro lado, y que en este mundo en que todo cambia sin paso, es decir, que todo pasará, pero la verdad permanecerá. Yo me pregunto que dónde va a ser la verdad. Y yo también se lo preguntaba. Permanecerá en más allá, en la verdad. En la verdad. Ya dije en su día que la verdad es un absoluto. Sí, lo recuerdo, fue un tema que tocamos sobre ello. Sí, hablamos de ello. En un mundo efímero, como yo, esa verdad es el remedio ante un tiempo que no se detiene. Hay que decir, todo tiempo, todo prosigue, pero nosotros no, nosotros morimos. ¿Dónde queda el pasado? Es una pregunta que me hago, ¿vale? Parece ser que, bueno, el pasado queda en la memoria, pero la memoria también hay que pensar otra cosa. La memoria es finita, incompleta e imperfecta. Y cuando no haya ser, no haya futuro, ¿qué pasa? Ese concepto temporal es nuestro. Ese concepto es humano. Ese concepto no existe en la naturaleza. Una hormiga no tiene la memoria. No sé, una hoja no tiene la memoria que tiene el ser humano. Puede tener otro tipo de memoria, pero la memoria humana no la tiene. Ese efímero es lo que busca solucionar el ser humano. Y crea mundos creenciales, de creencias, no reales, donde todo no pasa, es decir, donde se intenta que el todo no pase, que se mantenga. La modernidad, entonces, continuando, aparece con la pérdida del poder de la Iglesia y de su centralidad. Con esta centralidad estructuró durante siglos todas las cosas. El mundo, poco a poco, se va secularizando en un proceso de secularización. La palabra secularización viene del latín, significa ir con el siglo, ¿vale? Con el cambio, la aplicación de las cosas es mundana, es decir, es terrenal. Y lo vivimos, pasamos a lo humano y nos consideramos parte de la naturaleza. Lo secular se pelea con lo celestial, con lo metafísico. Aparecen los estados seculares, que antes eran estados seglares. Lo político es intervenido por la Iglesia. Pero lo profundo de todo esto, Dios, el diálogo, la religión, continúa. Y avanza con una salida nueva. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la medicina en la Edad Media estaba bajo el poder divino. No se podía curar si no era bajo el poder de Dios. Se curaba bajo un poder secular. Si lo curaba a alguien, normalmente eran mujeres que eran las que llevaban el poder terrenal y que nos transmitían el conocimiento de la tierra. Eran las mujeres, había mucho más pescado también. Todavía hay la costumbre. Todavía hay la costumbre, por ejemplo, la limpieza de mal de ojo, la limpieza de la luna, el saber de las plantas, se transmite de madres a hijas. Sí, el chamanismo de la era antigua
permanece y se transmite a través del contacto con la tierra y se transmite a la mujer en la casa. En la cocina, la manera de curar con las plantas, todo eso lo va transmitiendo ella. Lo que pasa es que la Iglesia no consiente esa curación, todo lo deja en las manos de Dios. Entonces ese cambio empieza a aparecer en la medicina secular, cuando se empieza a secularizar la religión. El ejemplo que iba a comentar, que todo no ha aparecido, no ha desaparecido la religión en estos aspectos, la secularización, ese es el aspecto de la medicina. Se dio el avance de que podía curar al hombre, pero ahora mismo, por ejemplo, en la era moderna, o sea, en la era postmoderna, en la era del modernismo tardío, en la era contemporánea que estamos, por ejemplo, en la medicina tenemos maximizaciones ayurvédicas, que no deja de ser un concepto secular. La secularización lucha normalmente contra lo que no demostrable físicamente, dando lugar a la duda racional. Podemos preguntarnos si existe una religión secularizada, y para mí la respuesta es que sí. Los vestigios religiosos están escondidos, camuflados en esta sociedad. Yo he sacado aquí una palabra. La palabra es no lo son, pero están. Eso es la palabra que se me ha ocurrido. No lo son, pero están. Con referente a la religión. Y debo de varios ejemplos. Ahora mismo la actualidad es matrimonio monogámico. ¿Por qué el matrimonio es monogámico? Pues eso está incrustado en nuestra sociedad. Porque el juramento, en función de qué se jura, la ética, con el concepto del bien y del mal, el concepto del yo. Cuando yo digo yo digo esto, ¿dónde está mi yo? Por ejemplo, mi yo está dentro del mío. ¿Y qué es mi yo? Para mucha gente es el alma, la metáfora del alma, que está dentro nuestra. Pero lo vemos como una cosa que tenemos dentro. Eso también es secular. Ahí yo discuto un poquito, porque yo creo que lo de la monogamia y esas cosas, lo que nos lo han metido ha sido a través de un conjunto de mentalidades usadas por la jerarquía y el clero, como domándonos. Sí, ha sido un control moderno. Pero okay. Mediante la monogamia es como la Iglesia no ha controlado. Exactamente. Ha prescrito una normativa para controlar a la gente mediante el matrimonio. Y mediante los hijos. La Iglesia mediante un registro. Y mediante ese registro tú tienes un control. Ese control te lo da la Iglesia y te lo da el Estado. El miedo que tenían... El miedo que tenían, yo creo, porque en el Antiguo Testamento la mayoría de los santos, profetas y demás tenían muchas mujeres, no una ni dos, no tenían varias más. Yo creo que cuando la religión y el poder se juntaron, fue la forma de atraparnos, de domarnos para no ser más que ellos, no tener más cantidad de hijos y vernos en el momento de decir, oye, que somos más, podemos con vosotros. Yo creo que fue ahí donde empezó la Iglesia y el poder a tener ese cambio. Fernando, para mí, el problema es cuando la Iglesia se institucionaliza como Iglesia, no como religión. La religión se institucionaliza y constituye la Iglesia. Ahí es donde, como Estado, como se estructura y impone las normativas para estar bajo su amparo. Eso es lo que yo pienso. Sí, totalmente de acuerdo en eso. Las normas del matrimonio, lo que es pecado, lo que es bueno, lo que es malo. Ellos lo dicen así. Sí. Ahí nos han domado completamente. Sí. Es otra norma más que va asociada al Estado y que le viene bien a uno y a otro para seguir manteniéndose. Por eso digo que la religión es muy resiliencia, o sea, tiene resiliencia. La modernidad es la época de la racionalización de nuestra identidad, como he dicho. De la mente consciente en lucha contra el concepto crédico. Es decir, la propia verdad. Con mi propia verdad se juzga desde el juicio de mi propia razón. Es decir, el juez soy yo. Nuestra autoridad, la autoridad ya no soy yo. Actualmente, me refiero, actualmente
en el modernismo este tardío que estamos viviendo, ¿no? Ahora mismo ya no imperar yo como se pretendía durante este liberalismo, ¿no?, social, en la que se propugnaba la libertad del individuo. Ahora mismo estamos más pendientes de lo que ahora el yo es el otro, como crítica social lo estoy haciendo. Lo dijo fulanito, lo dijo el político de turno, lo dijo tal personaje popular, lo dijo la prensa, lo dijo la ciencia, incluso la ciencia. Lo que lo dijo la ciencia ya está, no. La ciencia, si tiene algo, la ciencia precisamente, es que la ciencia no es dogmática, la ciencia es un poco sin fondo. Porque a poco no se efímera, la ciencia refuta incluso lo que dijo antes. Lo que dijo hoy, mañana es otra cosa, porque la ciencia no puede tener dogma, la ciencia es imparable. La ciencia abandona la verdad absoluta en pro de la investigación. Bueno, con respecto, para darle un poco de filosofía a esto, en este tipo de función que he dicho, de la función descriptiva, en la que estamos, que quisiera dar de Nietzsche, con su concepto de la modernidad, que ha sido bastante criticado por la religión, con la metáfora de la muerte de Dios. Bueno, con la metáfora de la muerte de Dios, el antiguo orden desaparece, tal como creemos tal como contemplamos su creación humana. Esta desaparece, pero seguimos creyendo aunque sabemos que no existe. Con la metáfora de Dios cuestionamos a Dios, es decir, lo humanizamos. Lo humanizamos acercándonos a Él. Entonces somos capaces de dudar de Él. O sea, de dudar de Él no, de enfrentarnos a Él, de hablar con Él, pero de antropomorfizarlo en muchos aspectos. Esta cuestión autonomiza a Dios con la pretensión siempre de conocerlo. Cada vez que al acercarnos y conocerlo sabemos de su no existencia. Esa es la cuestión. Pero insisto, creemos y seguiremos creyendo para subsistir. Es una cosa que lo tenemos claro. Aunque sepamos que esto no es cierto, necesitamos creer en eso porque nos hace falta creer en eso, lo cual no deja de ser una falacia. Bueno, continuando con otra función que es la normativa. Esta función normativa es la que nos va marcando un estilo y también se marca en estos periodos. La función normativa nos marca una prescripción, una decisión, un estilo de vida. Hay que llevar la vida a cambio. Eso es lo que dice la modernidad. El estilo de vida es una actitud que se pelea con lo tradicional y que se niega al pasado. El pasado lo vemos como una cosa que nos atrasa y con esto, con el pasado aparece la figura del conservador. La figura del conservador surge ante la innovación, ante la renovación, que se quiere agarrar a una política, a una religión y a unos conceptos que no están actualizados. El presente es el mañana. Eso es lo que dice la modernidad, lo nuevo. Y se crea la novedad. Es la consecuencia de lo nuevo, la novedad, que es la que estamos teniendo todos los días, que es la proyección del cambio. ¿Qué es el moderno? El moderno es el contradictorio. Es decir, contradictorio significa estar en camino de la contra, no en contra, sino en el camino de la contra. Estamos haciendo la contra, vamos. Hay una conciencia de lo transitorio. El tiempo de lo moderno está en un continuo cambio. La novedad, la transformación, todo eso son cambios. Pero el cambio de tal manera no va tan rápido como ahora mismo, que los cambios son a una rapidez tan impresionante que nos absorben, que en realidad no nos da tiempo a adaptarnos y que no nos da sosiego. Todo está en continua transformación. En el cambio originado por la modernización, el todo y la nada se nos han juntado y se juntan de nuevo, dando lugar a la innovación, que es lo que he dicho antes. Esta innovación la he dividido en dos tipos, según su velocidad de desarrollo en el tiempo, que es lo que nos va a diferenciar y nos va a aclarar un poco el concepto de nuestra situación mental y social hoy en día, a nivel global. Hay una innovación que es incremental, que es la que va surgiendo en la Edad Media hasta la época industrial, más o menos.
hasta la época preindustrial e industrial, del siglo XIX. Esa incrementación es poco a poco. Después viene una incrementación, una innovación radical que aparece con la contemporaneidad y aparece con el capitalismo industrial. Hay que tener en cuenta varios factores. Uno es que hasta esta época no existía la electricidad, no existía la comunicación, no había medios de comunicación autónomos como los coches, la aviación, no existía el teléfono, no existía el morse. Hay un cambio de estética arquitectónica a raíz de la revolución industrial. El concepto urbano es diferente del concepto feudal como se hacía en las ciudades antiguamente. Ahora hay otro tipo de concepto. Y desde luego, como consecuencia de esta idea, de este capitalismo industrial, aparece la clase obrera que antes no existía. Y aparece el concepto de proletariado. Y aparece, consecuentemente, el dominio de la burguesía, que antes tampoco existía. Mira, y con respecto a esto de la aparición de la clase obrera y del capitalismo industrial, ahí está la película de Charles Chaplin, la de Tiempos Modernos. Es una película que clarifica bastante bien, a mí me gusta mucho, clarifica bien la época industrial y a la clase obrera y el trabajo de la clase obrera. Bueno, la sensación es que todos van más rápido que nuestras categorías de conocimiento. Esa es la sensación que estamos teniendo y que se tuvo en su día con la modernidad. Y ya hoy día lo tenemos cada vez más fuerte. Hay que pensar una cosa, nuestro cerebro no está hecho para un mundo que está cambiando velozmente, tiene un periodo adaptativo, por eso el periodo de la innovación incremental es importante. El problema en sí que estamos teniendo es la inmediatez del cambio, que es la innovación radical. ¿Cómo se comprende un mundo en un cambio tan constante? Del siglo XVIII al siglo XIX el salto fue radical. Ya lo he dicho antes, por la aparición de todo eso que hemos dicho, la electricidad, la comunicación, la clase obrera, todo. Es un cambio radical, pero se produce, hay que ver una cosa, se produce en Occidente, estamos hablando de Occidente, ¿no? Bueno, ahora mismo, con la globalización, el periodo postmoderno, el periodo modernismo tardío, con esto, en la actualidad, en el siglo XXI, la consecuencia es la destrucción social, cultural y medioambiental. Nos ha desbordado completamente. Eso lo vamos a tocar más adelante. Consecuentemente de estos cambios de la rapidez con que se producen, habría que aclarar también los conceptos diferenciantes consecuentes. Uno es la aparición de algo que antes no había, que es el tedio. De ello habla muy bien Baudelaire. Baudelaire es un poeta francés del siglo XVIII, que también es filósofo, y con su poesía hace filosofía, y de hecho se estudia en filosofía. Este hombre nos habla del tedio como aparición y consecuencia de la modernidad. El tedio que se llama también finis. El tedio surge ante el todo. Tedio significa todo. Claro, el tedio surge ante la locura del cambio que se normaliza. Es decir, el cambio se hace una norma. Todo cambia, surge como novedad. Es una novedad permanente. Se puede volver una tradición o costumbre. Con la experiencia de la modernidad exacerbada, nos extenúa, creando rituales repetitivos que nos devoran. Bueno, ante esta borrachera de cambio y novedades surge el tedio en el siglo XIX. Y hay una respuesta a este tedio por los aprobadores del cambio radical. Baudelaire lo explica como el tedio por el todo, en el que todo me molesta, todo me angustia, o sea, angustia es otra palabra que la voy a decir también, que es la unión del todo y la nada. Hay un tedio existencial que me aturde totalmente los sentidos, y ante este tedio que hacemos se busca una salida. Baudelaire la buscó con la poesía y la filosofía. Hay un librito de Baudelaire que son Las flores del mal, es muy pequeñito, son poemas. En él Baudelaire,
explica su desencanto y su lucha y expresa lo que es la sociedad. El asco que siente una sociedad que lo abruma, que la aturde y que no le deja y que lo emborracha. En sus poemas, Baudelaire lo que expresa es esa bulla, ese aburrimiento del país de los años 50, de 1850. Un París que, bueno, el París este que destruye lo antiguo para crear una arquitectura con un diseño urbano, con la aparición de la urbe, antes no estaba el concepto de urbanita, aparece el concepto de urbanita, con la aparición del capitalismo industrial, etcétera. Todas son novedades. Realmente, ante toda novedad, el urbanita no sabe qué coger. El cambio de la arquitectura no es ninguna tontería. Influye mucho en el pensamiento y el control humano. En la Comuna de París, no sé si ha visto Fernando la película habéis leído la novela de Los Miserables, o habéis visto la película de Víctor Hugo, o habéis visto la película de Los Miserables. Sí, además no hace mucho la han echado en la tele. Sí, pues buenísima. Pues ahí sale la Comuna de París. Toda la guerra que hay ahí en medio es la Comuna de París. La Comuna de París, que fue en 1871, me parece. Bueno, realmente duró 2 meses. Se enfrentó el pueblo al Estado. Y bueno, el pueblo se lo masacraron las fuerzas del Estado. Ahí aparecieron las barricadas. París en aquellos momentos tenía la estructura feudalista dentro de la ciudad, dentro de lo que era la urbe, entre comillas. Entonces, con el nuevo contexto industrial y moderno, industrial, perdón, se destruye el París antiguo a raíz de lo que pasó con las barricadas. Eran calles muy estrechas, la gente se podía atrincherar perfectamente y les costó mucho al ejército recuperar todo el país, le costó mucho trabajo. Entonces se tomó la decisión de hacer una nueva ciudad, que es el tipo de ciudad que actualmente se está llevando a cabo, que es la ciudad con anchas avenidas, con edificios controlados, en fin, que cambia todo el concepto. Eso, todos los cambios que surgen en el sector. Bueno, como ya he dicho antes, la nada y el todo se juntan. ¿Qué es la nada? La nada, ya hablamos en su día, que la nada surge ante la angustia. Y como acabo de decir ahora mismo, el tedio surge ante el todo. ¿Qué es la nada? Bueno, la nada es la muerte, o la no existencial. Eso ya lo hablamos con la melancolía, cuando hablamos de la muerte, que se expresaba en la Edad Media, con la figura del monje melancólico. Durero, Durero, que posteriormente, durante el periodo de la modernidad, en el cuadro de melancolía, del cual estuvimos también hablando, habla melancolía, en un tríptico que tiene, habla de esto, de la melancolía del monje que está toda la semana trabajando, que lo hablamos, llega el sábado, el día de Saturno, y no sabe qué hacer. Entonces le entra una tristeza que lo deprime. Ante esa tristeza se para. ¿Y cómo responde? Al pararse. Responde componiendo y haciendo. Vomita el pensamiento, vomita el estrés y se expresa. Expresar significa sacar fuera. Entonces se saca fuera. ¿Y qué saca fuera? Saca la poesía, la música, el pensamiento diferente, la composición. Eso hace el pararse. Bueno, igualmente el escape del tedio. Sin este escape en el que se junta el todo y la nada, nos puede surgir la depresión, como no salida. Por eso es bueno pararse, que es lo que estamos haciendo, es reflexionar. Bueno, Baudelaire, ante este tedio, se refugia en un antisistema. Realmente es un antisistema, donde crea. ¿Qué es lo que crea? Crea algo diferente.
se recrea en todo, en la oscuridad, pero no se recrea en el modernismo, se recrea en lo oscuro, en las putas, en los marginados, la pobreza, la miseria, en la droga, y de hecho muere de sífilis. Porque, vamos, ante estas dos preguntas que voy a haceros, me gustaría que me dijera, Fernando, a ti que son malas preguntas, ¿eh? ¿Qué prefieres que te diga? ¿Eres un hijo de puta o eres horrible? Horrible en el mal sentido. Eres un ser horrible, eres asqueroso. O eres un hijo de puta, que está muy normalizado. A ti más que ¿qué te insultaría más? A ver, yo sinceramente lo de hijo de puta me lo han dicho muchas veces y la última vez que me han dicho... No, pero en serio me lo han dicho también, como significado de mala persona, pero yo creo que me ha afectado más cuando me dijeron que era una persona horrible, horrorosa y que mi sinceridad podía hacer vomitar. Yo creo que ha sido de los insultos que más se me han quedado grabados. Sí. Bueno, pues horrible se refiere comprende el aspecto físico, mientras que el otro comprende un aspecto un aspecto estético, un aspecto físico, un aspecto estético, mientras que el otro un aspecto ético, ¿no? Entonces, vamos a ver, aquí hay que preguntarle una cosa, ¿a qué preferimos? ¿La ética o la estética? Ante esto le digo una cosa, normalmente nuestra cultura lo que está respondiendo es a la estética. Y ante esta figura de la estética, bueno, me voy a retraer de nuevo al pasado, a la época de Baudelaire. Surgen figuras y arquetipos, como tenemos hoy en día también. Un arquetipo que surge en aquella época, en el siglo XVIII, es la del dandy. El dandy es un individuo en el que lo que predomina es lo bello sobre los demás valores. Lo bueno y lo bello son diferentes valores. La ética frente a la estética. En el dandismo, el individuo se reinventa continuamente. Es una narración diferente continua. Se está narrando y a ver si me sale. Y relatando continuamente. Se está abriendo la narración continua, ¿no? Pero de todas maneras, este individuo en aquellos momentos tiene una parte de búsqueda ética. Pues vamos a ver, ¿por qué tiene una parte de búsqueda ética también? Porque en cierta forma lucha contra el bien tradicional preconcebido. Es decir, lucha contra el bien normalizado. Entonces lucha con su ética, el dandy, con otro tipo de ética. O sea, lucha con su ética a la ética impuesta. Eso es lo que hace el dandy. En el siglo XIX o en el siglo XVIII, bueno, en el siglo XIX, sí, es lo que estamos más o menos. El dandy lo que se dedica es, tiene sus ganancias. ¿Qué es lo que gana? Gana mujeres. Bueno, de hecho no hay grandes mujeres. Es un seductor. Se gusta a su presa y bueno, lo que hace es la seduce y la suelta. Es digamos que es un Don Juan. Vista a la moda, con la última ropa, pero siempre con refinamiento. Es un intelectual, le gusta lo oculto, vive también de la palabra para seducir y utiliza esa seducción, ¿no? Y conjunto con su figura. Es un individuo que en realidad nunca se para. No se para, no se ancla. Para él todo es efímero, todo es cambiante y no acumula nada. Es un individuo que no se dedica a acumular lo que recoge. A diferencia hoy en día del postmodernismo, que si se acumula lo que recogemos, en el capitalismo moderno, como después veremos. Este individuo, el dandy, lo suelta todo lo reinventa en seguir siendo dandy. Es decir, que todo lo que gana lo invierte en sí mismo, pero en su persona. Es un tedioso, está aburrido de la sociedad y se refugia en la droga, en la bebida, la senta típica de aquellos años, el tabaco, el cachís. Bueno, aquí hay
una obra de Oscar Wilde que me gustaría mencionar. Es el retrato de Dorian Gray, en la que el individuo se está reinventando su cara continuamente. Yo lo hago como un paralelismo, ¿vale? Se me ha ocurrido y bueno, lo he colocado también aquí. Bueno, aparte de Gandhi hay otra figura que aparece y que realmente está siempre, que es la figura del bohemio, que creo que tiene nada que ver con el dandy. El bohemio es un romántico, es un soñador que vive al margen de la sociedad y no le importa su estatus social, no le importa ser o no ser aristócrata. A mí, en cierta manera, la actitud del bohemio me recuerda un poco a la escuela cínica, a Diógenes con el barril, que ya lo hablamos también en su día. Bueno, siguiendo, la modernidad es mitad efímero y mitad eternidad. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque durante toda la historia ha habido eternidades y ha habido modernidades. Es decir, mira, si observamos la música, por ejemplo, Beethoven fue un moderno en su día, era lo último, lo más, ¿no? Ahora mismo no es un moderno, ahora mismo es un clásico. Los Beatles que fueron lo último en su día también, y ahora mismo, bueno, lo que son personas, son seres, son individuos que tuvieron su resonancia en su momento, ahora mismo y su notoriedad, ahora mismo permanecen todavía, ¿no? ¿Qué es lo moderno? Ya lo he dicho antes, lo que va con la moda. ¿Qué es la moda? Lo que va con el modo de vida. Lo que rompe con toda normativa rígida. Bueno, en conclusiones, yo creo que es una búsqueda permanente de la originalidad. Cada cual busca su estilo, su arte, su pintura. En el cine nos gusta cierto tipo de cine, nos identificamos con ciertos tipos de moda, de ahí sacamos tribus urbanas, un estilaje, es decir, una estética. ¿Sí? Una estética que viene de esteta. Pero yo pienso también de que con estos cambios también lo que se busca, se sigue buscando siempre, es buscar algo eterno con estos cambios. Porque con ese decir soy algo, busco resaltar, busco tal vez transmitir algo más allá, que no logro transmitir de otra manera. Y con la sociedad, ante la masa social, con eso nos queremos diferenciar. Bueno, en los momentos actuales de una sociedad neoliberal, el postmodernista, que no aporta nada nuevo, tenemos la experiencia de una sociedad que está totalmente extenuada. En la que, como ya he dicho, la constante presión de un cambio continuo origina un retroceso cultural y mental. Y ante la pérdida de identidad y el poder de asimilación por una constante innovación. La posmodernidad, que es de lo que quiero meterme ahora mismo en un momento, empieza en los años 70. También le han llamado el postmaterialismo. Vamos a ver, el proyecto de modernidad fracasó, surgió, como ya he dicho antes, a raíz de la consecuencia de los movimientos liberales frente al feudalismo, pero con la modernidad hubo un fracaso de la emancipación de la humanidad. Se diluyó todo. Hay un libro que es de Jean-François Loicac, de 1979, que habla de la condición moderna, y ahí se puede explicar un poco a que le interese este tipo de filosofía política. En el sentido cultural, la posmodernidad lo que ha hecho es que ha tenido con la modernidad el fracaso de su planteamiento. Y entró en una crisis. Se esperaba que el mundo tuviera una esperanza, que fuera un mundo mejor. Y realmente no se consiguió.
ahora mismo estamos en una modernidad tardía. Como consecuencia de esta modernidad en filosofía han surgido filósofos muy importantes que nos han marcado a nivel humanista sus ideas, a mí por lo menos. Para mí el primer postmoderno fue Nietzsche. Y a mí me gusta la línea de Nietzsche, la línea que siguió Bakhtin, Jacques Lacan, Michel Foucault, Bakhtin, ya dicho, y Derrida. Derrida, que es el mayor deconstructor, que es uno de los que más me baso para deconstruir los hechos y darle un poco de más significado, como es lo que estamos haciendo ahora mismo. ¿Qué características le podemos decir a la que tiene la posmodernidad o la modernidad tardía? Para mí es la época del desencanto. En estos momentos, para mí se produce un cambio en el orden económico capitalista y se ha pasado de una economía de la producción, que es con lo que empieza la era industrial, hacia una economía del consumo, del marketing. Antes, Carlos Marx, Lenin, en el periodo industrial aparecían figuras carismáticas. Ahora mismo lo que surge es ídolos, infinidad de ídolos. Estamos llenos de ídolos. Los vemos en cantantes, los vemos en políticos, los vemos en gente que no dice nada, pero bueno, están ahí. Y como consecuencia de lo otro que he dicho antes, hay la compulsión del consumo. Nos ha absorbido la industria del consumo como centro de poder. Otra cosa que está teniendo este periodo postmoderno es que deja de importarnos el contenido de los mensajes que hablamos, para, en cierta forma, revalorizar la forma en que es transmitido y el grado de convicción que pueda producir con las emociones. Se utilizan mucho las emociones para manipular. Los utilizan los políticos, los utilizan la sensiblería de la televisión para tenernos centrados en temas. Y se estudia. Sí. Dime, ¿no? Y se estudia. Sí. Asesores de imagen, asesores de comportamiento, asesores de cómo hablar. Hay asesoramiento. Sí, es la forma que tiene el capitalismo para seguir para adelante. Manipulando emociones y haciendo esto que lleva esta posmodernidad que ha venido después de la modernidad. Bueno, otra cosa que tenemos es una... ¿He dicho algo? Sí, una lástima. Una lástima porque es que vuelvo a lo mismo, entre la religión, el poder, después las pautas que salen en televisión, en prensa, en radio, en el cine, que nos indican cómo tenemos que ser o cómo tenemos que hacernos, es una pena, nos han domesticado enteros. Eso es lo que me gustaría ahora luego debatir, pero ahora quiero decir también que lo que estás diciendo, lo que hay es una excesiva emisión de información, que normalmente es contradictoria a través de todos los medios de comunicación, con lo cual lo que guía es más las mentes. Y con esa información, tanto verbal como visual, la verdad es que estamos aturdidos. Por eso es lo que he hablado antes, de la innovación radical. Bueno, otra cosa que tienen los medios de información y como crítica es que se dicen como transmisores de la verdad. Y la verdad es la mentira mejor estructurada. Entonces no paran de decirnos mentiras como verdades. Y la verdad es que no existe la verdad. Se pierde la intimidad, que es otra de las cosas que estamos teniendo hoy en día en la posmodernidad. La intimidad del individuo está globalizada de tal manera que todos estamos controlados. Y la vida se convierte en un show, el show de Truman, que sobre todo para las redes sociales, y eso de hecho es lo que se transmite, ¿no? Hay una desacralización de la política, una desmitificación de los líderes, y hay un cuestionamiento de las grandes religiones, a la vez que un resurgir de nuevas religiones y nuevos momentos en ese punto. ¿Qué pasa también a nivel sociopsicológico?
que el individuo, en fin, solo quiere vivir el presente. El futuro y el pasado, la historia, no tiene importancia, nada más que importa el presente. Que de hecho, lo que está pasando actualmente es por eso. No queremos ver el pasado, no queremos reconocer los errores del pasado. El que olvida su pasado está condenado a revivirlo. Y eso es lo que está pasando, y el futuro no lo queremos ver. Además, queremos ver el momento que estamos tomándonoslas y estando a gustito. Con esto que pasa, que hay una búsqueda de lo inmediato. Hay una pérdida de la personalidad individual, que es lo que he dicho antes con el otro. Estamos pendientes del otro, con lo cual es un contradictorio. Y se emulan todas las modas sociales. Con respecto a todas las modas sociales, bueno, ahora voy a hablar de una serie de individuos de arquetipos sociales. La única revolución que está dispuesto a llevar el individuo es interior. Hay un culto al esteticismo, al cuerpo y a la liberación personal. Se vuelve a lo místico, de nuevo, es otro tema, que también, en lo cual entra lo religioso, como justificación de los sucesos. Si hay una catástrofe porque Dios lo quiere, si pasa esto porque Dios lo quiere, si pasa lo otro también, en fin. Que en ese punto de vista tampoco hay mucha coherencia. Hay una pérdida de fe en la razón y en la ciencia, pero en contrapartida, fíjate, se rinde culto a la tecnología, que es de lo que estamos pendientes. El hombre basa su existencia en el relativismo y la pluralidad de opciones. Al igual que el subjetivismo entrena la mirada de la realidad. Hay una pérdida de fe en el poder público, una despreocupación ante la injusticia, desaparecen los ideales, hay una pérdida de ambición personal de autosuperación, no existe la desaparición de la valoración del esfuerzo, somos números y estamos obligados a hacer nuestro trabajo, no se recompensa el trabajo, es una obligación. Existen divulgaciones diversas sobre la Iglesia y las creencias en deidades, cada día están más en boga. Y aparecen grandes cambios, que es lo que he dicho antes, con las religiones. Y bueno, lo más de lo más ya es el Internet. Todo se hace por vías Internet. Estas son, sí, consecuencias de esta posmodernidad. Dentro de la emulación de las modas sociales y de la estética, espérate que se me sube el gato, en fin. Nos aparece aquí la figura, la voy a nombrar, del pijo y de la pija. Y voy a hacer una crítica del pijo, de la pija y de Rogue, como arquetipos sociales de nuestra sociedad. Bueno, el pijo y la pija son expresiones conservadoras, pero que son alienantes. ¿Qué les pasa a estos individuos que están siempre a la última moda? El único fin que tiene es una expresión elitista de su poderío y presencia. Van marcando su presencia, ¿cómo? Únicamente con un hablar sibilante, pero sibilante, vamos a ver, la sibilante no quiere que sean insidiosos, sino de ese, así de ese. Para mí, su conversación está hueca de contenido vacío. Se da una pretensión de autoridad intelectual de la que carecen, y cuyo argumento es una estética de poderío con sus posesiones y su vestimenta. Es decir, son unos estetas puros y duros. ¿Qué pasa con estos individuos? Que les vienen muy bien a la modernidad. Estos individuos son explotables por esta sociedad mercantilista en la que estamos viviendo. Los medios de comunicación nos los ponen como ejemplo del bien vivir y del bien hacer. Lo estamos viendo continuamente con sus yates, con sus carreras, con sus novias, en fin, como ejemplo de vida. Y son la envidia de la sociedad. La sociedad los sigue, los persigue, los espera, los entroniza, los idolatra. En fin, ahí es los futbolistas, los políticos, en fin. Bueno, de esto también saco otro resultado, del pijo y la pija. Para mí hay un intermedio, digamos, evolutivo del pijo y la pija, que es la choni.
Lo digo ya, esto un poco de cachondeo todo, ¿no? Porque tampoco me voy a meter con nadie. Pero, ¿qué es la Sony? Bueno, la Sony ha resultado dentro de la clase media, es un resultado dentro de la clase media que pretende, pues no sé, parecerse a esa clase fija. Pero, ¿qué pasa? Que no tiene el poder económico y lo que tiene es pues, poco dinero. Entonces, ¿qué hace? Con que es medida austera y barato, se quiere parecer con la medida de sus posibilidades a esos individuos, a los pijos. ¿Qué pasa? Que los otros tienen un habla más refinado y estos tienen un lenguaje más vasto. Pero ¿qué pasa también? Que la expresión es la misma, es decir, nula. El pijo dice lo mismo que la choni. Ahora mismo, yo, por lo que pienso, en los medios de comunicación se están encontrando ya la choni y el pijo. Ha habido un encuentro entre los dos. Con lo cual se está rompiendo la diferencia de clase, lo que a mí me parece. Lo que parece ser que el encuentro social de una cultura y que nos está haciendo ser así, de esa manera. Se está entronizando dentro de la sociedad ese arquetipo social. Para darnos un sentido, que es lo que hablamos antes de la estética y del habla. Un sentido que es vacío, retrayente y sin sentido. Esa es la mezcla de las dos. La choni y la pija, para mí es lo que hay. Bueno, en el habla de la moneda me quiero meter ahora con el progre. ¿Qué es un progre? Bueno, el progre para mí es, a mi entender, es el resultado de un regusto ácido y saliente de las ideas de izquierda de la revolución industrial y del progresismo. Es decir, bueno, este individuo va con el progreso también, con el progreso, con el cambio. Es un individuo de izquierdas, es un individuo contestatario, pero es el contestatario que va desde la oficina al café, que se da largas locuciones entre los amigos, con bastante protagonista en su cuerpo y muy erudito. Pero es que a la vez este individuo, para mí, es inconsecuente con su charla de su vivir diario. Es un individuo que no improvisa nada, que va a la moda, va de lo último, de la última movida. Bueno, pues, ¿qué se habla ahora? Pues ahora hablamos de esto porque es lo último que ha salido, lo último que toca de hablar. Bueno, este individuo no investiga y se deja llevar por los acontecimientos para hablar de política. No es revolucionario, no es el revolucionario típico de izquierda, no va a hacer la revolución a la calle, y se va a pensar de una forma, hombre, no digamos como Che Guevara, pero que no está dispuesto a hacer ninguna revolución. Todo es demagogia y dialéctica. Como mucho, este individuo es asambleario. Bueno, pues ¿por qué? Yo pienso que es un individuo cobarde, pero que tiene su protagonismo, un protagonismo que le impide profundizar e investigar para un cambio real de la realidad que estamos viviendo. Esa realidad es, me gusta hablando de ella, pero no profundiza en la realidad. En fin, lo que hace es que confunde su estilo, el estilo que tiene y el vivir con lo que expresa. Es un antagonismo. Yo, para mi gusto, es un conservador de izquierda, aunque vaya a la caja de la última movida reivindicativa. ¿Qué pasa con esto? Que lo que origina alrededor suyo es un cierto sectarismo y una desvirtualización de la realidad y de la izquierda. Bueno, me hubiera gustado hablar, plantear el problema socioambiental que hay en el planeta ahora mismo como consecuencia de este posmodernismo o modernidad tardía. Más bien modernidad tardía, que es lo que viene después del posmodernismo. El posmodernismo aparece en el 70 y tantos. La modernidad tardía, digamos. Me lo planteo como el bioimpact que ha tenido en el cerebro humano
la influencia radical y el acúmulo de sensaciones y de cosas materiales de una forma brusca en el tiempo, y además en los 20 últimos años. ¿Qué ha pasado con esto? Para mí, para mi opinión, que el individuo, su cerebro no está preparado para absorber la bofetada que se ha llevado con tanta tecnología, con tanto uso y abuso de poder. Y eso ha hecho que la sociedad, para mí, esté en una constante decadencia. Ya me puedo imaginar un ejemplo. Un individuo que vive en África, otro que viva en el Amazonas, otro que viva en Mongolia, que de pronto le metas el internet, que de pronto le metas los coches, que de pronto le metas todo lo que la sociedad occidental se está llevando con la globalización. Pues ese individuo, que lo sacas a algunos de la edad de piedra, prácticamente, no tiene capacidad, ni sabe qué discernir, ni qué hacer, ni qué pensar con todo lo que tiene en sus manos. Y para mí, la explosión del plástico, de la contaminación y de todo lo que está pasando, es un producto o un subproducto, porque el primer producto lo hacen los contaminantes. Esto es un subproducto de como consecuencia de toda esta movida que el cerebro del hombre, no ha sido capaz de asumir mental ni físicamente. Eso es lo que yo pienso. ¿Crees que eso también es un poco porque desde críos no nos han enseñado lo que es el respeto a esa naturaleza? Fernando, el respeto a la naturaleza se ha tenido prácticamente siempre porque el hombre ha convivido con ella. Cuando el hombre se ha separado de una forma brusca con la tecnología, le han dado el uso del usar y tirar, le han dado todo de golpe, el hombre ya no ha mirado a la naturaleza, se ha desubicado, que es lo que estoy comentando. Mentalmente se ha desnaturalizado, ha perdido su raíz, sus orígenes. Esa pérdida es la que para mí está haciendo que todo esto que está pasando hoy en día esté pasando. El hombre es un inconsciente ahora mismo pleno y absoluto. El hombre es incoherente, no tiene coherencia, porque su cerebro es incapaz de digerir toda la absorción de imágenes, ideas y tecnología que tiene encima. Hace ya muchísimos años, hace los años 80 por ahí, en el Club Siglo XXI, que ya lo dije en su día en una de las charlas que tuvimos, se hizo el parámetro de que del 1 al 10, si la tecnología ocupa 10 puntos, la mente del hombre ocupa 3. ¿Qué pasa? Que la tecnología absorbe la mente del hombre y al ser humano, y como consecuencia a toda la sociedad. Lo que ahora hemos hecho con la globalización es el mayor ecocidio que se podía haber hecho. ¿Sí? Es mi manera de ver. Yo es que creo que en otros países se ha dado muchas clases de enseñar a la gente a comportarse en las playas con el respeto al mar, a la naturaleza cuando vamos al monte, y aquí se olvida un poco eso. Es como si, como lo tenemos, no pasa nada, ya vendrá otra gente a cuidarlo, y al final no nos damos cuenta que lo hemos abandonado completamente. Sí, bueno, ese es el antropocentrismo que pienso que tenemos ahora mismo, que en su día se pasó de un teocentrismo, un antropocentrismo, como hemos ido viendo, como ha ido evolucionando el ser humano, a un antropocentrismo que después del liberalismo pasó al estado moderno, que el cambio ha sido tan rápido que el hombre ha sido incapaz de reconocer. Tú te vas a hacer una aldea de las montañas y te aseguro que la gente está en armonía con la tierra. Pero te vienes aquí al campo de Cartagena, por ejemplo, y yo lo invito a quien quiera que se dé un paseo conmigo andando por los campos, porque es asqueroso ver la cantidad de mierda, de basura, de plásticos, de ruedas, de coches, de todo lo que hay
que eso es impresentable. Conforme van circulando los vehículos, van tirando cosas por la ventanilla. Y eso es impresentable. Y no se está teniendo ningún control. ¿Pero por qué se hace eso? Porque el hombre no es consciente, no está siendo consciente de lo que tiene en sus manos, ni de la repercusión de lo que está haciendo. Tiene una falta de conciencia y de ética, total y absoluta. Y no lo excuso, porque va a ser nuestra muerte y la muerte del planeta. No lo excuso para nada. Y sobre el tema, por ejemplo, que lo que me has mandado de Amazonia, pero es que están diciendo el Congo, están diciendo Madagascar, es que parece que se ha puesto de moda todo lo que han dicho, que son grandes extensiones de arbolado, de repente está todo siendo masacrado, entre incendios, desforestación, etcétera. Sí, vamos a ver. Ahora mismo el sistema está tocando fondo en los sitios normales, en Occidente, en África, en varios sitios. ¿Qué falta por explotar? Los sitios que han estado intocados. ¿Qué está intocado? Toda la zona subártica, en Amazonas, todas las zonas vírgenes, que debajo de esos suelos hay petróleo, hay carbono, hay uranio, hay diamantes, hay níquel, hay todo lo que nos está faltando otra vez para seguir el sistema. ¿Qué pasa? Que no se están poniendo ni se quieren poner los medios adecuados, porque Bolsonaro, por ejemplo, está permitiendo que arda la Amazonía y no ha puesto ni el ejército, ni ha puesto bomberos, ni ha puesto nada, que arda entera. Le da igual. Es que le da igual. ¿Por qué? Porque su fin es la explotación. Y no está pensando de que no va a haber lugar ninguna explotación. ¿Por qué? Porque el calentamiento y la intoxicación del planeta va a hacer que este se muera. Se muera el sistema de vida tal y como conocemos. A lo mejor dentro de siglos vendrá otra era, pero lo que es el antropoceno tal y como lo conocemos, el sistema de vida actual que vemos, esto, vamos, para mí, se acaba. Es ser muy necio, el hecho de muy egoísta, por parte de toda la humanidad, en no movernos para no reaccionar ya de una vez. Es que no va a haber momento. Ya hemos llegado a un punto de inflexión para mí, que creo que no hay vuelta. No se van a recuperar ni de esos bosques, ni el 80% de los animales que hemos terminado, ni de las plantas, ni se va a recuperar el oxígeno, el aire puro. El aire está contaminado en todo el planeta ya. Ni vamos a conseguir más alimentación, ni vamos a conseguir más nada, porque no. Porque el planeta va a ser insostenible. Va a ser totalmente insostenible. El sistema de vida así no puede continuar. No vamos a hacer un planeta a nuestra medida y justificando que todo pasará con un más allá. No. El más allá no existe. Existe un más acá, que es el planeta. Tú para hacerte una cosa, Fernando. Bueno, y quien quiera. Si desaparece el planeta, la especie humana y todo lo que conocemos vivo, y no queda nada, todo perece, la consecuencia de todos los pensamientos que tenemos, por ejemplo, tú ves un árbol y dices, eso es un árbol. Tú ves la luna y dices, eso es la luna. Es el sol, le dices, eso es el sol. ¿Quién le ha dado el significado a las cosas? El significado se le ha dado el ser humano. Si la palabra y la voz del ser humano, las cosas no van a tener ese significado. Y si desaparece el ser humano, ni la idea de Dios, ni la idea de nada va a existir. Porque no habrá nada. No habrá especie, no habrá planeta Tierra. Habrá un planeta. Pero el planeta Tierra no. La luna, el nombre de luna no existirá. Nosotros le hemos dado nombre a las cosas. Las hemos antropocentrado. Y esas cosas dejarán de existir con nombre, porque el nombre y todo lo que nos rodea se lo hemos dado a nosotros. Y a la vez, si desaparecemos nosotros, todo eso se va a perder. Todo el concepto social y de vida va a terminar. Si no nos ponemos todos a trabajar de una forma inmediata, urgente, contra el estatus, vamos a ver, contra el estatus establecido, y lo digo, contra un sistema que es insostenible ya actualmente. Pero no me vale que la gente se esté tomando los chupitos de la puerta
y pasando el tema mientras está ardiendo todo el Amazonas, mientras está ardiendo todo el Ártico, mientras está ardiendo todo, mientras está ardiendo las Islas Canarias. Pero muñecas, ¿cuántas cobardías tenemos? ¿No crees que eso también es, como digo yo, no solamente por lo que hay debajo del subsuelo, sino también una forma de intentar, como en las películas, mantener a la gente en esa condición de borregos, de no os enteréis de nada y aunque os enteréis no podéis hacer nada? ¿No crees que en ese sentido muchas películas fatalistas, de esas que decían fantásticas, se está convirtiendo en realidad, que nos están llevando a aceptar todo sin más, a resignarnos? Bueno, hay un fatalismo que se normaliza, que se normatiza. Estamos acostumbrados a ver la muerte en las películas, pues podemos todos los días morir gente y no nos pasa nada. Estamos acostumbrados a ver los incendios y se normaliza ver incendios. Estamos normalizando de que se extingan especies y ya nos está dando igual. No sé, sí, realmente todo se normaliza. La sociedad esta, la política que lleva es de normalizarlo con normas todo, de crear un hábito en ver las cosas. Eso está claro. Y no darle la importancia que tiene. Es que yo creo que precisamente eso es lo que están haciendo. Yo creo que se hizo la prueba en televisión, no sé si recuerdas aquellas imágenes de personas muertas en un atentado, en una guerra, que empezaron a decir, vamos a quitarlas porque son imágenes que dañan. Sí. Ahora no lo dicen, pero sacan las imágenes con los cuerpos pixelados, creando el morbo de que hay debajo de esa píxel. Pero yo creo que ha sido una campaña precisamente eso, para todo vale con tal de llevarnos a una doctrina, a una doma. Claro, eso es esa normalización de la visualización es lo que pretende el neoliberalismo, de que todo vale, todo es libre, todo es relativo, es la consecuencia. Entonces, pues todo lo que estamos viendo, pues normal, una normalización con la relatividad que se ve todo. Eso es una consecuencia, pero esa consecuencia va a ser catastrófica a nivel planetario. Va a ser catastrófica porque con esa normalización de todo y con esa pasividad, que es lo que ha conseguido esa normalización, es como los tienen alienados e inactivos. Todo el planeta está inactivo. Cuando teníamos que levantarnos todo el planeta contra quien está cometiendo todo ese ecocidio. ¿Por qué no nos levantamos todos contra el ecocidio? ¿Por qué se eligen presidentes como el Donald Trump o el Bolsonaro? Que son verdaderos fanáticos, que son verdaderos dictadores. ¿Por qué esas personas están en posesión de la libertad y de la verdad? ¿Qué libertad y qué verdad? Ahí está la cosa. Eso es lo que pasa, que nos están metiendo a todos en un camino de borregos. Da pena, de verdad. Yo, en fin, mientras pueda seguir hablando, hablaré y por lo menos me plantearé cosas a quien quiera oírlo y de quien quiera debatir o hablar. Me gustaría encontrar personas que debatieran y crear foros de comunicación para crear algún tipo de movimiento. Eso sería importante, porque realmente no lo encuentro. Es ir contra corriente, yo lo entiendo, pero estoy a gusto yendo contra corriente. A disgusto con la situación, pero a gusto yendo contra corriente. Porque, no sé, parezco un salmón remontando el río, la verdad. Y que no voy a llegar. No te entretengo, ya hablaremos en otras semanas de más de esto, más concreto, como dijiste, hacer un llamamiento a que esto o nos ponemos serios o lo que ha pasado en Groenlandia, en Islandia, va a ser una nada al lado de lo que nos espera. Que decíamos, eso es para otra generación, pero que va. Más de uno puede que veamos lo que hemos visto en películas, por no decir ya claramente lo que se puede ver. Sí, yo creo que esto va más rápido de lo que parece. Demasiado rápido también. Bueno, Fernando, pues nada. Pues nos vemos a ver si la siguiente vez podemos hablar de una forma más cruda de la realidad planetaria.
Lo Me haremos, lo gustaría haremos. plantearlo en plan extremo, tal vez como extremista, pero bueno. No, Pero además, no creo que sea ningún extremista, no me considero eso. además, como te he dicho y como tú sabes que me has mandado datos, no es extremismo, no es alarmismo, sino que es una realidad que la gente Sí, importante o con dinero quiere tapar, pero que realmente está sucediendo y es una pena. sí, totalmente. Pues a ver si hacemos algo por hablar, por lo menos. Sí, De porque momento es lo único que podemos lo más hacer. cercano que tenemos es el Mar Menor y más vale que empecemos a ponernos las pilas o no solamente vamos a ver perder otro glaciar fuera de aquí, sino que cuando nos demos cuenta el Mar Menor veremos a ver qué podemos hacer con él. Ya hablaremos del Mar Menor también. Tomás, muchísimas gracias. Bueno, a vosotros, Fernando. Hasta luego, por escucharme. Muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo a todos. Y a ti. Gracias. Bueno, pues como habéis visto, este es Tomás, una persona que siempre que viene nos deja con la cosa de esa filosofía y esa forma de reconocer que hay otras formas de pensar, pero sobre todo esta vez nos ha dejado con un mensaje nada tranquilizador. Y es verdad, hay que ponerse las pilas, pero no solamente como él habla desde tiempos atrás, ver los cambios, sino ver los cambios y si son malos habrá que cambiarlos, no habrá que aceptarlos. Pues nada, desde aquí un abrazo, voy a poner un poco de música y enseguida volvemos. Feliz noche y gracias a todos por estar ahí.